Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, hoy una clase especial, imperdible, de colección. Un complemento vamos a hacer de cinemática del cuerpo rígido, a vos que me pediste ahí un ejercicio que estabas en duda. Es un ejercicio de un libro que utilizamos en la cátedra. Como material de consulta. A mí particularmente me parece un libro muy bueno de ejercicios. En cuanto a la teoría se refiere, tengo otras opciones. El libro es el Mecánica Vectorial para Ingenieros de Bill Johnson, el tomo 2 de Dinámica, porque el tomo 1 es análisis de sistemas en equilibrio y bueno, te sirve para estabilidad. La materia anterior. Así que nada, es un ejercicio sacado de ese libro que me preguntaste y que tenías dudas de cómo poder abordarlo, así que me parecía interesante para poder compartirlo con el resto de tus compañeros. Así que bueno, espero que te guste la clase y bueno, y el ejercicio que te sea de provecho para el aprendizaje. Bien, el primer ejercicio que vamos a ver, ¿sí? Un ejercicio de cuerpos vinculados, un ejercicio de cuerpos vinculados donde tenemos tres barras, tenemos tres barras y de vuelta. Particularmente este es muy simétrico, ¿no? Pero siempre tenemos un dato físico, por lo menos, y la geometría de la configuración. Acordate, un dato físico y la geometría de la configuración, y con esta información nosotros pretendemos ir propagando los datos cinemáticos a través de todos los sólidos. ¿Cómo lo hacemos? Buscando los puntos que hay en común. Los puntos que hay en común, entonces la velocidad y la aceleración en esos puntos va a ser la misma. Entonces con esa información podés abordarlo sin inconvenientes. Bueno, o con inconveniente, pero bueno, operativamente hablando, pero no desde el punto de vista conceptual, ¿sí? ¿Cuál es la información que tenemos? A ver, tenemos la barra AB que está rotando en sentido antihorario con una velocidad angular de 15 radianes sobre segundo. 15 radianes sobre segundo. Dice que, bueno, que esta velocidad angular es un movimiento en el plano. Tenemos como medidas, bueno, las tenemos en pulgadas, las tenemos en pulgadas. Bueno, es un ejercicio de un libro de la escuela americana, suele usar esas medidas en pies, pulgadas a veces. Por supuesto también usa milímetros, centímetros y metros, pero bueno, combina un poquitito con todo. Son conversiones que tenés que hacer, no hay ningún misterio. Tenés, a ver, ¿cómo tenés la configuración dada? A ver, tenés, una distancia de 4 pulgadas al punto B en horizontal. Por supuesto tenés en altura 3 pulgadas, por la simetría de la configuración lo ponemos solamente ahí. Tenés 5 pulgadas y 5 pulgadas. G es un punto intermedio de la barra BD, pero no es que la barra se corta ahí. La barra es una sola, ¿sí? Este es solo el punto medio, es el punto medio. Y nos piden información cinemática en ese punto también, como también en el punto D. Vos fíjate, ¿cuál es el propósito del ejercicio? Es ir propagando estos datos cinemáticos. Encontrar, ¿sí?, la aceleración en D, la aceleración angular en la barra de E, ¿sí?, la aceleración en el centro, ¿sí?, en G, y la aceleración angular de la barra intermedia también, ¿de acuerdo? Así que bueno, a ver, ¿cómo arrancaríamos? ¿Cómo vamos propagando estos datos cinemáticos? La gran ventaja que tenemos es un movimiento rígido plano, y bueno, podríamos utilizar algunas fórmulas en términos escalares en primera instancia y después convertirlas en vectores si así lo creemos conveniente, ¿sí? A ver, ¿cómo sería esto? A ver, lo primero que podemos hacer, vos fijate, si la información cinemática que tenemos es de la velocidad angular de la barra AB, bueno, podríamos pensar, tratar de reproducir el mecanismo o el accionamiento acá, pero para no ensuciar el dibujo principal, ¿sí? Para no ensuciar el dibujo principal porque vamos a trabajar bastante con esto. A ver,
Por ahí tendrías, bueno, la barra AB con la velocidad angular, omega AB. Esta distancia, vos fíjate que este es un triángulo 3, 4, 5. Es un triángulo, a ver, si tenés 3 en una dimensión y 4 en la dimensión perpendicular, quiere decir que la hipotenusa vale 5, vale 5 unidades de longitud. En este caso, bueno, si son 3 pulgadas y 4 pulgadas, la hipotenusa tiene que ser 5 pulgadas. Vos sabés, acordate, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Esto tiene que valer 5, ¿sí? Así que bastante simétrica y amigable, por lo menos al principio, en cuanto a los números. Bastante amigable los números, pero bueno, va a haber que pilotearla igual. Fíjate, a ver, ¿qué información tenemos? Si nosotros sabemos que podríamos propagar la información cinemática calculando la velocidad en b. Calculando la velocidad en b. Y lo que sabemos, bueno, por regla de la mano derecha podemos sacar que ese es el sentido, de la velocidad de b, ¿sí? Que ese es el sentido de la velocidad de b. Y esto es un producto vectorial, ¿no? Esto, estrictamente hablando, vos ya sabés, es un producto vectorial. Esta barra está rotando solamente, está rotando. Omega sería saliente al pizarrón desde el punto de vista de los vectores, sería saliente al pizarrón, y bueno, y tendrías esta distancia, este vector posición b menos a. Esto, estrictamente hablando, será omega AB, ¿sí? Vectorialmente b menos a, siendo b el punto donde quieres hallar la velocidad y a el punto perteneciente al eje de rotación. Fíjate, pero bueno, esto lo podrías obtener fácilmente si nosotros tenemos la descomposición angular. Si esto mide 4 y esto mide 3, este ángulo mide 37, 37 grados, y eso nos ayuda a reproducir un poquitito la información cinemática más fácil. Si este mide 37, o sea que por alterno interno este mide 37 también. ¿Sí? Esto medirá 90 porque la velocidad es el resultado de un producto vectorial entre omega y este vector armado b menos a. Quiere decir, como resultado del producto vectorial, es perpendicular a los dos. Si es perpendicular a los dos vectores, por lo tanto acá tenés que tener 90 grados. Entonces, si acá tenés 37, acá tenés 90, acá tendrías que tener 53 grados. O sea que nosotros podríamos solamente calcular el módulo de la velocidad si ya sabemos el ángulo al que va. O sea, vos no perdés de vista que la velocidad es un vector, pero podés calcular el módulo porque vos ya conoces el ángulo. ¿Se entiende? Entonces, esta es la ventaja de conocer las herramientas trigonométricas para poder resolver fácilmente los ejercicios de movimiento rígido plano, ¿sí? A ver, ¿cómo sería esto entonces? Vos fíjate, a ver, el módulo, entonces la velocidad de b, ¿sí? El módulo de la velocidad de b será omega AB, que vale 15, 15 radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. En algún momento por ahí no ponemos las unidades y ponemos al final en el resultado, pero bueno, vos tenés que entender, si sos coherente en realidad con el sistema de unidades, no hace falta que las estés poniendo todo el tiempo. A ver si haces líos y convertís en el medio, qué sé yo, las pasas al MKS y bueno, ahí ahí tenés que aclarar porque si no te puedes armar lío. Bien. Esta distancia dijimos que vale 5. Esta distancia dijimos que vale 5, en este caso será 5 pulgadas, 5 pulgadas, entonces esto será 15 por 5, 75, valdrá entonces la velocidad de b, ¿sí? Vector, valdrá 75 pulgadas sobre segundo a un ángulo, si se quiere, de 37 grados. No, perdón, 53, justo el complemento, 53 grados. Entonces, llegado el caso, si tenés que armar un sistema de referencia X, Y, bueno, vos ya sabrías que irá según el coseno y el seno del ángulo descompuesto en los ejes cartesianos, si no, no tendrías dificultades. Pero bueno, así será la expresión del vector velocidad por lo pronto, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir propagando estos datos cinemáticos? Fíjate la enorme ventaja que tenemos por la simetría de la configuración, que bueno, podríamos de algún modo saber la barra opuesta, la barra simétricamente opuesta, la barra DE o ED, está rotando solamente, y bueno, y el eje de rotación está en el punto E, ¿sí? Está en el punto E. Entonces podríamos decir con el mismo criterio que acá, con el mismo criterio que en la barra AB,
que la velocidad, a ver, no conozco su valor porque no conozco cuánto vale la velocidad angular, pero conozco la dirección. Sé que la velocidad angular va a ser o saliente o entrante al plano, sé que el vector posición es este y tiene que ser un vector perpendicular a los dos, por lo tanto tendría que tener, si nosotros reproducimos, tratamos de reproducir este mismo dibujo acá abajo, y la velocidad en el punto D tiene que ser perpendicular a la barra ED, entonces tendrá esta dirección, ¿sí? Tendrá esta dirección, ¿está bien? Si al tener esta dirección, bueno, mira, nosotros ahora también, ¿sí? Ahora también tenemos, ¿sí? Una barra en el medio, ¿sí? La barra BD, y esta información, ¿sí? Al tener las dos direcciones de las velocidades, vos acordate, ¿sí? Al tener las dos direcciones de las velocidades, que vos podés seguir proyectando las normales a las direcciones de las velocidades para encontrar, ¿sí? Es una posibilidad, no digo que sea el único camino ni el mejor, pero podrías encontrar el centro instantáneo de rotación, de la barra intermedia. ¿Cómo será? Ahí, bueno, propagando las normales a las velocidades, ¿sí? Acá seguís propagando una normal a la velocidad y seguís propagando la otra normal a la velocidad, y por ahí hicimos un poquitito de lío, pero bueno, estará por ahí. Acá está el centro instantáneo de rotación, o sea que todo ocurre como si instantáneamente hablando en este momento la pieza horizontal, la barra BD, está rotando alrededor de este punto, alrededor del punto C. ¿Y para qué haces esto? Si vos querías la información acá, y bueno, porque tenemos que ir comunicando los datos cinemáticos, no es tan sencillo, tenemos que ir comunicando estos datos, así que por ahora lo podemos abordar de esa manera. Una posibilidad es esta, después otra posibilidad sería trabajar con la condición cinemática de la rigidez en estos dos puntos, en B y en D. Podrías trabajar con la condición cinemática de la rigidez y también podrías obtener la información, podrías obtener la información sin mayores dificultades. Pero bueno, optamos por este camino, después si querés lo vemos de la otra manera, pero bueno, primero vamos con a ver qué podemos sacar de limpio. Si todo ocurre como si instantáneamente hablando la pieza estuviese rotando alrededor de este punto, bueno, esto indica por regla de la mano derecha, si la velocidad tiene este sentido, el omega de esta barra tiene que ser en sentido horario. El omega BD deberá ser en sentido horario. ¿Y cuánto valdrá su valor numérico? A ver si podemos hacer alguna cuenta rápida. Esto, si justo cae en la mitad por la simetría de la configuración, esto vale 5 pulgadas. Esto vale 5 pulgadas. Esto vale 37 grados. Quiere decir que esta cota vale 5 sobre el coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados es un ángulo característico, coseno de 37 es 0.8. Ángulo característico, esto quiere decir que la velocidad angular BD valdrá en módulo la velocidad de B dividido la distancia BC. ¿Sí? Dividido la distancia BC. Y la distancia BC vale 5 dividido 0.8, si no nos equivocamos sería lo mismo que 50 dividido 8. Dejé una calculadora cerca y bueno, estoy haciendo las cuentas con la cabeza, pero bueno, estas por lo menos son fáciles. 50 dividido 8 sería lo mismo que 25 dividido 4, 25 dividido 2, 12.5, 6.25. O sea que esta distancia vale 6.25, y la velocidad en B vale 75 dividido 6.25, bueno, 12. ¿Sí? 12 radianes sobre segundo. Que no se te caiga la pera al piso, de ese valor me acordaba, estaba actuando nomás. 12 radianes sobre segundo, ¿sí? O sea, la velocidad angular de la barra intermedia vale 12 radianes sobre segundo. Bien. Bueno, de vuelta por la simetría de la configuración podríamos decir, a ver, mira, si esto vale 5, esto vale 5, este vale también 37 porque la configuración es simétrica. O sea que esto también vale 6.25.
Está bien, sí, es verdad, tenés razón. O sea que la velocidad, ¿sí? O sea que la velocidad en D, también la puedes obtener. También la puedes obtener, a ver, podríamos decir, la podríamos marcar acá, ¿no? La velocidad en D tiene el mismo valor numérico que en B, pero el ángulo es opuesto, ¿no? 75 pulgadas sobre segundo, pero el ángulo es 53 hacia abajo, ¿no? 53 hacia abajo sería, como que iría en este sentido, ¿sí? O sea, este va así, y este va así. ¿Está bien? O sea, no pierdas de vista eso. Y bueno, y el omega, obviamente, este omega de la barra intermedia va en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Dextrógeno. Bien. Bien, bien. Bueno, mira, podés seguir con esto. A ver, podés seguir. ¿De qué manera podés seguir? Si tenés la velocidad en este punto, y podés referir si todo ocurre como hay una rotación pura de esta barra. Este es el eje de rotación, es un eje fijo, es el único grado de libertad que permite para esta barra, es esta rotación en torno al punto E. Bueno, entonces, si esta distancia de vuelta vale 5, podrías determinar la velocidad angular, de la barra de E, que valdrá lo mismo que la velocidad angular de la barra AB, que en este caso será 15 radianes sobre segundo, con el sentido antihorario, ¿ok? Con el sentido antihorario. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Hemos determinado las velocidades angulares, o sea, tenemos 15, 12 y 15. Tenemos 15, 12 y 15. Y bueno, parece que desde el punto de vista del cálculo de las velocidades y velocidades angulares no presentó muchas dificultades el problema. Parece sencillo porque es un problema simétrico. Y bueno, es como que parece que está todo bien, ¿no? Como que se justificaba un enunciado de tal envergadura para el cálculo sencillo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa cuando queremos calcular las aceleraciones. Cuando queremos calcular las aceleraciones, por ahí nos tenemos que agarrar un poquitito más. Ahí pelearnos con el problema. Tenemos que pelear. A ver, lo podemos hacer sin dificultades, pero bueno, los datos de la velocidad nos van a servir. Los datos de la velocidad nos van a servir, así que consideralos, ¿sí? Vamos a ver qué podemos borrar, o por lo menos tratar de dejar en limpio la información útil, Vamos a pensar, la velocidad en B, 75, ¿sí? No ponemos las unidades porque ya sabéis que estamos trabajando con las unidades correctas, a un ángulo de 53 grados, la velocidad en D será 75 a un ángulo de menos 53 grados. Estamos colocando una referencia, a ver, esto por ahí lo estamos dando por asumido, pero bueno, siempre hay que aclarar. Estamos colocando una referencia XY de esta forma, ¿sí? Estamos colocando la referencia XY de esta forma, así que listo. Si alguno me quiere hacer lío, como diciendo, ¿dónde está la referencia? Ahí está, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con las... la velocidad angular omega b era dato, es dato, así que no hay problema, es 15 en sentido antihorario. Quedará la barra intermedia, ¿sí? La barra intermedia BD, ¿sí? Esta tendrá una velocidad angular de 12, ¿sí? Es en sentido horario, así que podríamos decir que es menos 12 según el versor K, si la llegáramos a necesitar. Y la omega DE vale 15 positiva según el versor K. El versor saliente al pizarrón, justo lo que no pusimos. El versor K representativo del eje Z saliente al pizarrón. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Cómo seguimos con la info? O cómo seguimos propagando la información cinemática, porque hasta ahí vamos con las velocidades estamos bien, con las velocidades estamos bien, con la velocidad en B, la velocidad en D, las velocidades angulares de la barra lo tenemos. No es poca cosa, pero bueno, era la parte más accesible del problema. Vamos a pensar, a ver, en el cálculo de las aceleraciones, a ver qué podemos
sacar de limpio, que podemos sacar de limpio todo esto, ¿sí? A ver, te pregunto la aceleración del punto B, ¿sí? La aceleración del punto B, bueno, fíjate, corresponde a la barra, ¿sí? Corresponde a la barra AB en primera instancia, sabiendo que la rotación es uniforme, ¿sí? Sabiendo que la rotación es uniforme, ¿qué aceleración le corresponderá? Y la aceleración que le corresponde es una aceleración puramente normal, ¿eh? O sea que la aceleración en B podríamos determinarla y va a ser omega cuadrado por R, ¿sí? Omega AB al cuadrado por la distancia, bueno, el B menos A, ¿sí? El B menos A. Podríamos determinarla así, ¿sí? Vos acordate, ¿no? Que cuando es movimiento rígido plano, cuando es movimiento, solamente cuando es movimiento rígido plano, si lo haces en un movimiento espacial podés tener lío, o sea, solamente cuando es movimiento rígido plano, el doble producto vectorial, ¿te acordás de la expresión de la aceleración general, ¿no? La aceleración P, que era el A sub 0 más gamma vectorial P menos O, más omega vectorial P menos O. Bueno, cuando estás en el plano, ¿sí? Cuando estás en el plano, este doble producto vectorial se puede expresar como menos omega cuadrado del vector directamente, y no tenés que hacer ningún doble producto vectorial. Solamente cuando estás en el plano, o sea, solamente cuando estás en el plano. Si lo haces en el espacio vas a hacer lío, o sea, solamente cuando estás en el plano podés utilizar esta expresión, ¿sí? El menos omega cuadrado por el vector posición representativo, ¿sí? Te ahorra un producto vectorial o dos, o sea, no me parece para despreciar. No me parece para despreciar, y fíjate, acá estamos en el plano, entonces estamos usando esa expresión. Eso es lo que te quería decir, ¿sí? Entonces, bien, vale esta expresión, perfecto, muy bien. ¿Cuánto vale? Bueno, el B menos A vale 5, el omega cuadrado, 15 al cuadrado. 15 al cuadrado será... A ver, me parece que voy a necesitar 225, 225. Y ahí sí, 225 por 5, bueno, 225 por 2, 450 por 4, 900, tenía que sumarle 225, 1125, 1125 unidades de longitud sobre unidades de segundos, unidades de tiempo al cuadrado, y el ángulo, a ver, por alterno interno, si este era 37 grados, si este es 37 grados y el ángulo para el alterno interno tiene que apuntar hacia el centro de curvatura de la curva, así que será 37 grados, 1125 con un ángulo de 37 grados, ¿ok? Con el ángulo de 37 grados. Y tenés la aceleración en B, ¿sí? Ahí tenés la aceleración en B. Entonces vos decías, bueno, mira, la aceleración en B la vamos a dejar acá como para no complicar. Esto es, acordate, era 15 al cuadrado por 5. Bien, es 1125. Sí, 1125 con un ángulo de 37 grados. ¿Cómo se orienta de esta forma? ¿Sí? O sea, irá desde B hacia A. Es una aceleración que es puramente normal. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es constante, o sea que la rapidez es constante, no tiene aceleración tangencial. Entonces, como vos sabés cinemática del punto material y sabés que las componentes intrínsecas del vector de aceleración son la componente tangencial y normal, al no tener aceleración angular, no tenés aceleración tangencial. Entonces la aceleración es puramente normal, correspondiente al cambio de dirección, o asociada, adjudicada al cambio de dirección, ¿sí? Así que bien, tenés la aceleración normal, perfecto, no me voy a detener mucho más en esto. ¿Cómo vamos a ver propagando la información cinemática entonces? Vamos a ponerle este ángulo acá abajo, así no nos complican las cuentas. Y 125 con un ángulo de 37 grados. Ahí va. Muy bien. ¿Por qué queríamos la aceleración en este punto? Porque tenemos que ir propagando la información hacia el punto D. Entonces, conociendo la aceleración en B, vos podés determinar la aceleración en D. ¿Cómo?
Y la aceleración en D, vos acordate, la expresión de la cinemática del rígido. ¿Cómo determinar la aceleración en un punto? Tomás como referencia el centro de reducción, acá conviene tomar al punto B, que es donde tenemos la información cinemática. Será la aceleración en B, que sería como la aceleración de traslación, más la aceleración angular de la barra, que todavía no la conocemos, BD, ¿sí? La aceleración angular de la barra vectorialmente de menos B, menos el omega cuadrado, el omega BD, al cuadrado por el vector posición D menos B. Sí, ya estoy haciendo lío, así que va por ahí. Entonces vos fíjate, acá está donde aparece el omega cuadrado por el vector posición, que te decía que como es un movimiento rígido plano podés ahorrarte dos productos vectoriales. Bien. O sea que, mirá, como que ya viene más masajeada la cosa, ¿no? A ver. Esto, no sabemos este valor no lo conocemos. Este valor tampoco lo conocemos. Uf, se complicó. Se complicó. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué sale. Lo que sí sabemos es que las aceleraciones lineales, ¿sí?, se mueven en el plano. Y los vectores posiciones también son del plano. La aceleración angular, ¿sí?, la aceleración angular como vector es saliente al plano o entrante, no sabemos, pero lo cierto es que no pertenece al plano. No pertenece al plano, bueno, y el omega es un módulo, así que acá es omega cuadrado, sería un módulo, así que no importa. Estrictamente hablando no pertenece al plano, es saliente o entrante del pizarrón, pero acá es módulo, así que acá juega como número, no juega como vector. Pero bueno, lo mencionamos. Esto vos fíjate que podrá ser, se podrá representar como, bueno, esto se podrá representar como aceleración de D en X, aceleración de D en Y, y ya sabemos que no tiene componente Z, que no tiene componente en Z, entonces, pero bueno, le metemos el 0. ¿Sí? La aceleración de B en X, que sabemos cuánto vale, si sabemos cuánto vale será la descomposición y será negativa porque será apuntando, fíjate, apuntando en contra del sistema de referencia, entonces será menos 1125 por 0.8, que es el coseno de 37, y esto irá hacia arriba, entonces será 1125 por el seno de 37, que es 0.6 y 0, bien, perfecto, más, voy a necesitar la otra parte del pizarrón, puedo seguir escribiendo en la pared, pero bueno, me mata la dueña. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Esto será un producto vectorial, ¿sí? Esto es, bueno, IJK, habrá que elaborar un poquitito, tampoco es tan grave, dale, no te quejes. ¿Te estás quejando? Ojalá que no, Mirá que este es un ejercicio de bonus track, la que me faltaba, que te quejes. Bueno, esto es XY, XY no tenés componente, porque dijimos que era saliente al plano o entrante, no sabemos, pero tenemos la aceleración angular BD. Bueno, y D menos B, ¿cuánto vale? Y 10 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces esto será 10 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y bueno, te queda la otra parte. Te queda la otra parte, el omega al cuadrado, que será 12 al cuadrado. Sí, menos 12 al cuadrado, lo mismo, es el módulo. Es el módulo al cuadrado. O sea, es 144. 144 por D menos B, que vale 10. O sea, será 1440. 1440 en X nada más, ¿no? O sea, será 1440 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces, visto así, no parece tan complicado, porque vos descomponés en X y en Y como que tenés alguna información útil. No sé, a ver, habrá que seguir trabajando, no está regalado el problema, pero por lo menos, siendo ordenaditos, podemos encontrarle la vuelta con algo a todo esto. A ver. Bueno, ahí me ganó, che, voy a tener que usar la calculadora. A ver.
Bueno, el primero sí, el primero 1125 por 8 es menos 900, menos 900, sí. Y bueno, le corresponderá el menos 1440, ¿sí? O sea que la aceleración, la componente en x de la aceleración, que por ahora es la única información que tenemos potable, ¿no? Por ahora es la única información potable que tenemos, la componente en x de la aceleración es menos 2340. Por supuesto que unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Pero bueno, por ahora nos quedamos con el valor numérico. Vamos a tratar de expresarlo acá. La componente en x de la aceleración en el punto D, ¿no? La componente en x de la aceleración del punto D es menos 2340. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Y? ¿Qué pasa con Y? Todo esto, bueno, fíjate que acá se nos complicó un poquitito con Y. No es tan grave, pero tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Con Y como que nos va a costar un poquitito más, porque fíjate que ya entra en juego también la aceleración angular de la barra intermedia y no la tenemos, o sea, se nos complicó un poquitito, pero a ver, no es nada que no podamos hacer. Vamos a dejarla expresada acá por el momento. La aceleración de d en Y será, bueno, 1125 por 0.6 es 675, 675, pues sería 225 es la primera, 450 la segunda y 675 la tercera, 0.6 es la tercera sobre 5. Así que bueno, 675 más 10 veces la aceleración angular. 10 veces la aceleración angular. Entonces vos fijate, tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Es como que con esto solo todavía no podemos extraer la información. Pero hay algo con lo que podemos pelear todavía. Podemos dar pelea. ¿Por qué? ¿Por qué podemos dar pelea? Y ahora vas a ver, Necesito borrar, eso sí. Necesito borrar. Entonces... Bueno, supongo que esto te acordarás, che, ya está, dale. Sí, supongo que esto te acordarás. O volverás el video para atrás. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a pensar un poquitito más también. Vos fíjate que... vos me decís, bueno, mirá, ¿por qué está haciendo tanto lío si la aceleración en D, si el mecanismo es simétrico? Si yo tengo la aceleración en B, que es omega cuadrado por el radio, que ya la saqué, que andaba por ahí, 1125, listo, perfecto. ¿Por qué no hace lo mismo en D? ¿Por qué no hace lo mismo en D? Sí, porque vos me decís, mirá, si esta velocidad angular ya la tengo, si esta velocidad angular vale 15, en este sentido esto vale 5, o sea, esto vale 75. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no determina la aceleración de la misma manera? Porque la información está incompleta ahí en ese punto, ¿sí? Yo tengo la certeza de que este se mueve a rapidez constante, porque la velocidad angular es constante. El problema está congelado en esta posición, pero yo no tengo la certeza, ¿sí? No tengo la certeza de que esta rotación sea constante, entonces no puedo hacer lo mismo. ¿Sí? No puedo hacer lo mismo, no tengo la certeza de que esta rotación sea constante, de que sea uniforme, ¿sí? Seguramente, fíjate, también hasta nos lo están pidiendo, ¿no? A ver, no tenemos que agarrarnos de esto, porque por ahí podés decir, bueno, mira, vale 0, no, nos te están pidiendo, entonces ya te tiene que despertar la sospecha de que esta rotación no es constante, ¿sí? Si estas dos rotaciones fueran constantes, bueno, el mecanismo en algún momento viola la condición de la rigidez, ¿sí? Porque la distancia entre estos dos puntos no se mantiene. Entonces, esta rotación, lo más probable es que esta rotación no sea constante. ¿Sí? Si esta rotación es constante, lo más probable es que esta rotación no sea constante. La configuración es simétrica para el instante mostrado. En un instante posterior cambia por completo el análisis. Entonces no podemos dar por asumido que este 15 se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria del punto D, de toda la trayectoria circular que el mecanismo, mientras el mecanismo se lo permita. No podemos dar garantía de eso. Esta rotación no es constante, o por lo menos no tenemos la información. Lo que sí podemos hacer es determinar, con la información que tenemos, la aceleración en D, la componente normal de la aceleración en D, ¿sí? ¿Sí? La componente normal de la aceleración en D. Eso sí lo podemos hacer.
Porque tenemos la velocidad angular y porque tenemos el radio efectivo que sería la longitud de la barra. Eso sí lo puedes hacer, eso será, bueno, omega cuadrado, que será 15 al cuadrado, por 5. Sí, eso está bien. O sea, será el mismo valor que acá, será 1125 orientado de esta forma, ¿sí? O sea, será los 37 grados orientado de esta forma, fantástico, pero no es la aceleración total. Acá sí es la aceleración total, acá no. ¿Está bien? Entonces, no podemos agarrar y decir, mira, agarro la aceleración del punto D, ¿para qué hace todo esto? Y sí, lo hago porque no tengo la información del punto D total. Por eso hacemos eso. Bueno, pero fíjate, a ver, ¿sí? Vos sabés que en un sistema de referencia vas a tener la aceleración normal y no tenemos la certeza todavía, pero bueno, es altamente probable por cómo viene la configuración que la aceleración tangencial del punto D sea esta. Vos acordate que la trayectoria circular posible descripta por el punto D viene así, ¿no? Entonces tenés aceleración normal y tangencial, componentes intrínsecas del vector aceleración en el punto D. ¿Qué pasa? A ver, bueno, es en el sistema de referencia intrínseco. Nosotros tenemos, fíjate que tenemos la orientación de, podemos tener la orientación en X y Y, ¿no? Porque nosotros habíamos trabajado con esta información vectorial. Entonces, ¿cómo podría venir? Y la aceleración en X, ¿sí? Ya sé que el sistema de referencia está para allá, pero solamente simbólico. La aceleración en X, si querés, le metemos el módulo. Y la aceleración en Y vendrá así, che. La aceleración de D en Y, ¿sí? Vendrá así. Vamos a poner a G acá. Ya vamos a tocar el tema de G. ¿Sí? Vamos a tocar porque también tiene sus bemoles en el análisis. Entonces, ¿qué pasa acá? A ver, fíjate, esta información la tenemos. Y esta información la tenemos. Y tenemos algo más. Tenemos dos cosas más. Primero, los ángulos. O sea, tenés 37, esto vale 90 porque las componentes intrínsecas del vector aceleración son perpendiculares, es un sistema ortogonal. O sea que esto vale 53. Hasta ahí vamos. ¿Y qué más tenés? Y que en ambos sistemas, ¿sí? El vector aceleración de D tiene que ser lo mismo. O sea, podés tener aceleración de D en X según el versor Y más aceleración de D en Y según el versor J, o también lo podés expresar como la aceleración de D tangencial según la componente tangencial más la aceleración de D normal según la componente normal o centrípeta. En ambos sistemas de referencia, a ver, tiene que dar lo mismo. ¿Qué cosa? El módulo de la aceleración. O sea, vos haces, si este es un sistema ortogonal y este es otro sistema ortogonal, el módulo de la aceleración tiene que dar lo mismo, ¿eh? El módulo de la aceleración es independiente del sistema de referencia, pero nosotros podemos jugar con la información que tenemos en un sistema de referencia, con el ángulo que tenemos rotado respecto del otro sistema de referencia, y podemos trabajar tratando de sacar algo limpio acá. Vos fijate que podemos expresar, ¿sí?, la aceleración de X, o por lo menos el módulo de la aceleración de X, como la proyección horizontal de la aceleración normal y de la posible aceleración tangencial, ¿sí? Entonces podemos expresar a este vector como la proyección normal, ¿sí? La proyección sobre la horizontal de la aceleración normal y la proyección sobre la horizontal de la aceleración tangencial. O sea, la información de un sistema de referencia la podemos usar para hacer la suma en otro sistema de referencia proyectado sobre el primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo te queda esto? Viste que era largo el ejercicio. Bueno, la componente en X del vector aceleración, si querés le metés el módulo como para aclarar, ya sabemos que, a ver, pero ya te puse acá que es negativo, o sea, ya sabemos. Bueno, esto será, fíjate, podrá ser la posible componente de aceleración tangencial por el coseno de 53, que es 0.6, y esto iría en contra, ¿no? La aceleración normal iría en contra, así que podríamos decirlo, bueno, mira, lo metemos en otro renglón, pero porque no entró, no porque, menos la aceleración normal por el coseno de 37, la aceleración normal por 0.8. Y vos fijate que de esta ecuación, esto es conocido
y esto es conocido, podríamos determinar el valor de la aceleración tangencial. El valor de la aceleración tangencial, voy a agarrar la calculadora. No, mentira, tengo el valor ahí abajo. La aceleración tangencial, el valor de la aceleración tangencial, si no metimos la pata en ningún lado, da 5400. 5400, mansa aceleración, 5400 en este sentido. De vuelta, unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Ya no las ponemos porque ya entiendo que entendés. ¿Sí? Bueno, 5400. Bien. Y fíjate, entonces, ¿viste que no teníamos la información total? Acá quiere decir que entonces tenemos componente normal, en este sentido, porque siempre apunta hacia el centro de curvatura, y componente tangencial del vector aceleración. Tenés aceleración normal y aceleración tangencial. Tenés aceleración tangencial, cagaste, tenés aceleración angular ahí. ¿Cómo sacamos la aceleración angular? Entonces el gamma representativo del sólido DE o ED. Y será la aceleración tangencial, que ahora la tenemos, será la aceleración tangencial de D, ¿sí? Dividido la distancia D. Dividido la distancia D. ¿Y cuánto será este valor? Bueno, esto será dividido 5, ¿no? Dividido 5. O sea, dividido 5. Bueno, 1000 y pico. Sí, a ver. 5000 dividido 5. 1000. 400 dividido 5, 80. 1080. ¿Sí? La aceleración angular de DE será 1080 radianes sobre segundo cuadrado. Eso sí te lo puedo decir en unidades. ¿Pero en qué sentido, che? En sentido horario. En sentido horario. Con las componentes tangencial y normal del vector aceleración vos podés sacar el módulo. ¿Sí? Podés sacar el módulo en la composición pitagórica, porque este es un sistema ortogonal. ¿Okay? Con el módulo de la aceleración podés pasar al sistema de referencia cartesiano. Podés pasar al sistema de referencia cartesiano recordando que la componente en X era dato, ese valor de 2340, ese valor de 2340. Bueno, a ver, si ya tenés el valor del módulo, haciendo la diferencia pitagórica podés obtener el valor de la aceleración en Y del punto D, recordando que siempre corresponde al punto D. Y con esta información, con la aceleración, con la expresión de la aceleración total en este punto, podés remitirte a la fórmula vectorial de la aceleración que habíamos hecho para esta barra, y bueno, y obtener la aceleración angular de la barra BD, obtener la aceleración angular de la barra BD, que en este caso será 432,1 sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esta se da en sentido antihorario, en sentido antihorario. Así que bueno, con esta info podrías, a ver, quedaría, fíjate, ¿no? Tenemos la aceleración en D, ¿sí? Que tenemos el valor vectorial, habrá que referirlo, a ver, tenemos el valor en módulo, habrá que referirlo vectorialmente. Esto no te tiene que traer dificultades, vos acordate, si este ángulo es 37 grados, ¿sí? Si este ángulo es 37 grados, vos podrías hacer una suma del tipo, bueno, a ver, si podrías trabajar con este ángulo alfa haciendo la arcotangente o la tangente a la menos 1 de 5400 dividido 1125, y tendrás la descomposición de la aceleración en coordenadas, en módulo y ángulo, ¿no? Y bueno, podrás componer en coordenadas cartesianas para obtener los valores en X y en Y, que en realidad ya los tenés, o sea, ya los tenés porque lo puedes sacar de otro lado también, pero la cuestión, lo importante es que el valor de la aceleración en D lo tenés. Faltaría encontrar los datos de G. A ver, lo que tenés es la aceleración angular de todo el sólido. La aceleración angular de todo el sólido, bueno, con cualquier punto de la barra podés remitirte nuevamente a la expresión de la aceleración en el punto. ¿Cómo será la aceleración en el punto? Y bueno, lo que antes era
D menos B ahora va a ser G menos B. ¿Por qué? Porque los datos asociados al sólido, como la velocidad angular y la aceleración angular, son los mismos. O sea, podrás trabajar con esta información sin inconvenientes, ¿de acuerdo? Bueno, nos faltaba determinar el punto G, lo que ningún hombre quiere escuchar. Nos faltaba determinar el punto G. Bueno, vamos a determinar la aceleración. Vamos a determinar la aceleración de G. A ver, bueno, la información cinemática ahora la tenemos de cualquiera de los dos puntos, ¿no? Vos acordate que... ¿cómo podés usar esta información? Podés usar aceleración en B, ¿sí? La aceleración en B más la aceleración angular de la barra BD vectorialmente, ahora G menos B, ¿sí? G menos B menos el omega cuadrado, el omega BD al cuadrado por el G menos B, ¿sí? Y vos te estarás preguntando en realidad, ¿por qué las dos veces en el cálculo de la aceleración anterior utilizó el omega si lo había calculado respecto al centro instantáneo de rotación? ¿Te hiciste esa pregunta? Bueno, y si no, te la hago yo. ¿Por qué podemos usar, ¿sí? ¿Por qué tengo claro que este omega, ¿sí? es el mismo que el omega respecto del centro instantáneo de rotación? Ese silencio, Bueno, porque omega es el invariante vectorial, vale lo mismo independientemente del centro de reducción, ¿sí? Acá tenés una rotación instantánea, si vos proyectás las normales como hicimos antes, lo resolvés por centro instantáneo de rotación, pero por rototraslación la velocidad angular tiene que ser la misma, lo que cambia es el centro de reducción y después obviamente la expresión acá tendrá, este punto tendrá velocidad y demás y lo podrá resolver. En el centro instantáneo de rotación tiene velocidad cero, por eso haces directamente omega por R. Ojo, tiene velocidad cero el centro instantáneo de rotación, pero no tiene aceleración cero. ¿Sí? Porque si no, podés decir, bueno, mira, párate en este punto, haces aceleración angular por radio, tenés la aceleración tangencial y haces omega cuadrado por R y tenés directamente la aceleración normal y listo, todos contentos, tenemos la aceleración de G. No, mal. ¿Por qué? Porque el centro instantáneo de rotación no tiene velocidad, pero sí tiene aceleración. Y no conocés la aceleración del centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No podemos usar las expresiones... a ver, si vos tuviese la información de cómo está acelerando el centro instantáneo de rotación, sí, podés usar la fórmula perfectamente. Pero no es lo que generalmente sucede, ¿sí? El centro instantáneo de rotación está en reposo, pero la aceleración no vale cero, ¿sí? Por eso no podés hacer directamente componente gamma por R y omega cuadrado por R, porque no te va a dar. No te va a dar porque el centro instantáneo de rotación también está acelerado y esa componente de aceleración no la conoces, ¿sí? Así que cuidado con eso. Bien, no importa, estamos tomando ahora centro de reducción a B, es un punto perfectamente conocido. A ver. Entonces la aceleración de G, que no la conocemos, vamos a ver cómo lo expresamos. A ver, esto era... ¿Cómo era? Esto ya lo puse antes, ya está. Lo tengo que poner de vuelta. Menos 1125, ¿sí? Por el 0.8, el coseno de 37. Tenemos 1125 por 0.6 y 0. Más la aceleración angular, a ver, fíjate, la aceleración angular está en Z y G menos B apunta en X, o sea que queda un producto vectorial a favor de Y positivo. Nos quedará 2835 según el versor J, y el valor en módulo, que nos quedará 3265, 3265 unidades, unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Bueno, entiendo que no tendrás dificultades para determinar el ángulo, ¿sí? Para determinar el ángulo podrás hacerlo sin inconvenientes, así que entiendo que con esto lo tenemos el ejercicio resuelto, ¿sí? Así que como dato de color del ejercicio, como tema
por ahí nuevo, o tema nuevo no, en realidad, sino como tema que vuelve a aparecer. Eh, Fíjate, omega es el invariante vectorial. Omega es el invariante vectorial y es el mismo tomando como referencia el centro instantáneo de rotación o tomando un punto cualquiera en el que tengas alguna información cinemática del sólido. Vos podés tomar cualquier centro de reducción. El invariante vectorial es omega, así que podrás resolverlo sin dificultades. No conviene a veces tomar el cálculo de la aceleración total respecto del centro instantáneo de rotación, porque el centro instantáneo de rotación también está acelerado y es una aceleración que no conoces. Entonces siempre conviene tomar algún punto de la barra en donde conozcas la información cinemática, ¿sí? Otro dato de interés: una rotación constante no implica que el resto de las rotaciones sean constantes en un juego de barras, en un juego de mecanismos vinculados o de cuerpos vinculados, mejor dicho. Fíjate que las dos barras, ¿sí? Las dos barras tienen aceleración angular, las dos. Así que ese es el cuidado que tenés que tener. Ese es el cuidado que tenés que tener. Las dos barras tienen aceleración angular, las dos barras diferentes a la primera. Así que bueno, a considerarlo. Fíjate que pudimos resolver finalmente los dos ejercicios en uno, porque nos pedían información, era el mismo ejercicio, pero en uno pedía la información en D y en otro la información en G. Lo cierto es que para llegar al punto final necesitamos pasar por el punto intermedio, así que llegando o resolviendo este ejercicio pudimos resolver el de G, ¿sí? El de D, es decir, habiendo resuelto el de D pudimos resolver el de G y obtener la información cinemática en los dos puntos característicos y por supuesto en las dos barras aledañas al sólido principal. Bueno, antes de despedirnos quería cerrar con esta demostración sencilla. En un momento te hablé de que podías reemplazar la expresión de la aceleración normal, el doble producto vectorial, por simplemente afectarla por el omega cuadrado cambiado de signo por el propio vector. Y bueno, la demostración es muy sencilla. Pensamos en un vector posición o en un punto en donde queremos determinar la aceleración. Vamos a pensar que tenemos una rotación constante, como para no involucrar el tema de la aceleración angular, porque lo que nos importa acá es la parte de la aceleración normal. Suponete esta varilla, ¿no? O esta barra, así vamos a ponerla con otro color, flojo ahí. Vamos a ponerla con otro color como para decir esta es esta barra. Y bueno, tenemos acá el centro de rotación y ponele que tenemos el sistema de referencia, ¿sí? El versor I, el versor J, como para ayudarnos. Tenemos las dimensiones A y B para el instante considerado, o sea que nuestro vector posición P menos O sería A en X, o A según el versor Y, más B según el versor J. Podemos decir, bueno, P menos O será A según el versor Y, más B según el versor J, como para tenerlo. Entonces quisiéramos la aceleración en el extremo de la barra, libre, y bueno, será según lo que vimos en la teoría, el doble producto vectorial, ¿no? El doble producto vectorial. Entonces vamos a tratar de hacerlo. A ver, será, bueno, a ver, omega vectorial P menos O. Bueno, 0, 0 omega, porque omega es saliente al plano. A en X, B en Y, y bueno, y el resultado es este vector, ¿sí? Menos omega B en X, omega por A en Y, 0 en Z, ¿sí? Este valor lo metemos acá para hacer el producto vectorial de vuelta. Acá sería, la flecha sería en este sentido. Y bueno, fíjate con lo que te encontrás. Te encontrás con que finalmente el cálculo de la aceleración, ese doble producto vectorial, era lo mismo que poner el omega cuadrado con el signo menos afuera por el propio vector. O sea, este razonamiento vale solamente en movimiento rígido plano. Si vos lo haces en el espacio vas a hacer lío, porque ahí los vectores no se tienen proyección sobre sí. Ahí el vector rotación en general tiene proyección sobre el vector posición, y esta fórmula no es tan cierta, no es tan así. Te vas a perder componentes del vector, o vas a meter más componentes del vector de las que tenés que meter, y bueno, y puede ser para lío, ¿sí? Pero en el plano, ¿sí? Cuando estás en un movimiento rígido plano, podés usar esta conversión tranquilamente, ¿sí? O sea, trabajar directamente lo que es la aceleración, lo que era el doble producto vectorial, podés trabajarla directamente con el menos omega cuadrado por
el propio vector posición. ¿Está bien? Esa era la demostración que quería hacer porque en un momento lo dije al pasar y medio que quedó en el aire o por ahí te despertó alguna incerteza si será realmente así, así que es una demostración muy sencilla que podés hacer por tu cuenta como para sacarte las dudas y convencerte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que bueno, esta fue una clase de complemento de cinemática del cuerpo rígido para tratar de sumar ejercicios ahí en la guía de trabajos prácticos. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.